Un conflicto se origina cuando una de las partes percibe que la otra parte afecta o estará a punto de afectar de manera negativa algún interés general o de carácter específico de su propiedad, dando lugar a desacuerdos basados en diferentes expectativas u opiniones. En el conflicto podemos definir tres grandes áreas, de las cuales serían la persona o las personas, que es el componente psicológico y emocional del conflicto, así como el problema, el cual se define a través del contexto y el objeto de negociación, y además el proceso, que es la manera en cómo se desarrolla el conflicto. Cuando hablamos de conflictos, es importante mencionar que existen diferentes tipos derivados por diferentes circunstancias. Dentro de los principales vamos a hablar de los conflictos originados por recursos, que es cuando una organización o una persona requiere de más recursos, pero la organización debe administrarlos de manera más eficiente, y puede que eso genere roces o disconformidades entre los equipos. También están los conflictos derivados de estilos de trabajo, que eso tiene que ver mucho con la personalidad de las personas, valga la redundancia, y los estilos de trabajo de los equipos, de las áreas, que muchas veces no se genera pues esa, como dicen, esa química o ese match de trabajo. También podemos hablar del alcance de metas. Puede que mis metas no estén alineadas con las metas de otra persona, y eso a la larga va a generar pues también roces. También podemos mencionar los conflictos generados por diferencias de valores, que esos son unos de los más importantes, ya que involucran temas de ética y de moral en los equipos. Y por último, podemos definir los conflictos generados por intereses diferentes entre los equipos, que si bien podemos ver, no es que estos tipos de conflicto estén aislados, sino que entre todos o en algún conflicto vamos a encontrar diferentes tipos hasta cierto grado. Y aquí radica la interdependencia y la manera en que se manifiestan estos conflictos, porque por ejemplo podemos tener un conflicto originado por falta de recursos, que a la larga me va a manifestar también un conflicto en estilos de trabajo o en alcance de las metas. Por eso es importante que a la hora de trabajar en equipo sepamos identificar cuál de estos tipos de conflicto nos estamos enfrentando para abordarlo de una manera pues más eficaz. Un ejemplo de conflicto a nivel nacional y bastante relevante en los últimos años ha sido el caso de Habdeba contra APM Terminals, esta empresa de origen holandés que vino a iniciar operaciones en Costa Rica en el año 2015, dio lugar a una serie de reacomodos de traslados que no fueron del agrado ni del recibo de los colaboradores de Habdeba ni de sus representaciones sindicales, lo que dio lugar a una serie de denuncias, de procesos legales, para el cual pues se llegó a un acuerdo de trabajar en un proyecto de ley que facilitara el traslado y reacomodo de los trabajadores de Habdeba en diferentes instituciones de la administración central. Sin embargo, a la fecha todavía se mantienen algunos de estos problemas legales, debido a un congelamiento de cuentas bancarias, debido a no pago de los derechos de los trabajadores y otra serie de temas que sin embargo han venido a afectar mucho a las partes interesadas. Otro ejemplo de conflicto, en este caso internacional, es el llevado a cabo por la empresa Ryanair en el año 2019, en el cual esta aerolínea de bajo costo, de origen irlandés, llevó a cabo una cesión ilegal de trabajadores en su base de Girona, lo cual se puso de manifiesto en una inspección al que fue sometida esta empresa. En este caso, los colaboradores en ese momento trabajaban para una tercera empresa, la cual eh, tomaba los requerimientos de Ryanair en cuestiones de materia laboral y los tercerizaba, teniendo ellos que responder a dos empresas. En este caso, la empresa Ryanair fue multada con el doble de lo estipulado, debido a que ya tenía un historial previo de estas malas prácticas, en donde cual al final los colaboradores pues se vieron claramente afectados. Algunas de las recomendaciones a la hora de abordar los conflictos son, en primer lugar, pues tener una inteligencia emocional asertiva, saber cómo comunicarnos, saber en qué momento hablar, en qué momento escuchar, lo que nos permite pues tener una mejor empatía con las personas que se están viendo afectadas, o en este caso, si nosotros somos la parte afectada, pues saber cómo comunicar nuestro malestar y proponer soluciones.
También tenemos el elemento de la escucha activa, que es importante, más allá de hacernos escuchar, entender a la otra parte para llegar más rápido y de una manera más eficaz a la raíz del problema. En este caso, tenemos que estar atentos a escuchar, a tener una posición de colaboración para que pueda surgir esto de la mejor manera. Y por último, el pensamiento lateral. ¿A qué me refiero con pensamiento lateral? Buscar maneras en las que se pueda llegar a un acuerdo que vaya más allá de lo inicialmente estipulado, ya que esta es una de las herramientas más poderosas en cualquier negociación y resolución de conflictos. Buscar cuál es esa relación ganar-ganar que a nosotros nos permitirá satisfacer ambas partes y de una manera mucho más provechosa.